por supuesto, lo que creo que la CGT debería hacer en todo caso, que lo ha hecho en otros momentos, inclusive cuando fue el gobierno de Macri y nosotros estábamos allí, ante cualquier disidencia legítima, por cierto, eventualmente sería concurrir al Congreso, que es donde han entrado todas estas leyes, aunque el DNU, y plantear allí, ante los representantes de los distintos partidos, los del oficialismo también, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los riesgos que ven y eventualmente las sugerencias que tienen para mejorar, ¿no? Me parece que sería una postura mucho más acorde al momento que vivimos, a lo recién iniciado de este gobierno, y en todo caso, bueno, una medida de fuerza tendría que tener una condición mucho más extrema y un beneficio de la duda transcurrido de un gobierno que evidentemente todavía no lo tuvo. En base a la presentación de este flamante gobierno, 2 semanas, ¿cómo se para el bloque federal, el cambio federal? Bueno, con mucha voluntad de colaborar a que el gobierno comience con todas las herramientas que necesita para cumplir con el mandato que tuvo hace poco tiempo. Sí debo decir, con alguna precaución poco popular o poco de moda hoy, y digo bien a cuento porque vos hiciste una mención parecida recién, esto es una situación extrema, digo lo de la CGT que invita por ahí a tener cierta reacción iracunda, pero el presidente tuvo manifestaciones poco felices que confunden algunas cosas, y es muy importante que entendamos que la disidencia no es corrupción, que no todo aquel que pueda plantear alguna crítica constructiva compartiendo el rumbo, con la total responsabilidad de haber sido parte de una alternativa política que no ganó, que planteó cuestiones similares y que tiene coincidencias, pero que no es total la coincidencia, que no anulemos la capacidad no solamente de mejorar las iniciativas del gobierno, digo, nosotros también fuimos gobierno, cuando uno llega, todos los seres humanos, la naturaleza humana está moldeada de esa manera, nadie es impermeable a la arrogancia con la que viene el poder y a pensar que uno tiene la verdad revelada y el único camino. Nosotros mismos nos encontramos en aquel momento con una oposición muy responsable, había por supuesto de los otros, pero muy gustosa y voluntariosa a la hora de colaborar y de compartir experiencias de las provincias para mejorar muchas veces las iniciativas. Nosotros tenemos esa predisposición, no vemos necesariamente de arranque que este tango lo podamos bailar de a dos, no vemos en el gobierno esa receptividad de dejarse ayudar con algunas piedras con las que ya tropezamos. Voy a nombrar una sola, una evidente. El gobierno entra de vuelta en la ley con un pedido para derogar la fórmula de movilidad actual, pero sin llenar un hueco sobre el cual hay una jurisprudencia larguísima de la Corte Suprema que no podemos dejar sin atender, mucho menos en un año que va a ser probablemente el más difícil en términos de la pérdida de ingreso real para toda la sociedad, para los jubilados también. Entonces, por ejemplo, ese es un punto muy claro en el cual nosotros queremos colaborar, pero queremos que del Congreso salga, en acuerdo con el gobierno, una fórmula de movilidad que deje tranquilo al gobierno en términos fiscales, pero que también deje tranquilo a los jubilados en términos de tener una automaticidad en la recomposición de su ingreso. Me parece haber escuchado que es momentáneo el hecho del decreto hasta que se discuta, como vos bien decís. No es lo que entró por ley. Lo que entró por ley, es un pedido, entre muchísimos otros de esta ley, de una delegación extraordinaria de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, que es algo que vemos desde el primer artículo en adelante en todo el proyecto y que nosotros ya le comunicamos al gobierno y lo seguiremos haciendo de la mejor manera, que tiene un Congreso con total capacidad para formar mayorías, con toda la predisposición de trabajar desde el primer momento. Nosotros no vamos a especular con el quórum, no vamos a demorar los procesos, entendemos la celeridad que necesita el tratamiento del DNU y de la ley, estamos ahí para discutirlo, pero hay que permitir los matices, porque la Argentina ya fracasó en algo, muchas veces. Los cambios se logran, los lograron muchos gobiernos. En general, en los primeros 6 meses, todos los gobiernos, y este no va a ser la excepción, van a poder sancionar gran parte de sus iniciativas con mayorías holgadas. Yo me animo a decir que este gobierno está en condiciones de armar, al menos en la Cámara de Diputados, en los tratamientos en generales, mayorías de 150 o 160 diputados. ¿Con quiénes, Nicolás? Con muchos bloques, digamos. Está el bloque del oficialismo en su alianza con el PRO y la Libertad Avanza, está el bloque de la Unión Cívica Radical, está el bloque de Innovación Federal, que lo forman 4 provincias de oficialismos provinciales como Misiones, Salta, Río Negro y Neuquén,
son todas gestiones o ya experimentadas y bastante comprometidas con el fiscalismo, con la apertura al mundo. Y después está el bloque de Hacemos Coalición Federal, que es un bloque reciente de 23 miembros, que agrupa a Cambio Federal, en donde preside Miguel Pichetto, estamos con Emilio Monzó, con Ricardo López Murphy y algunos otros diputados. El bloque de Hacemos por un País, que predominantemente allí están los diputados cordobeses referenciados con el ex gobernador Schiaretti y el actual gobernador Yarlora, con Florencio Randazzo, y el bloque de la Coalición Cívica, en donde rápidamente encontramos una predisposición todos por trabajar parlamentariamente en pos de que el gobierno logre sancionar las herramientas que necesite, con todas las garantías que una oposición debe darle a todos aquellos sectores que no necesariamente están representados en este gobierno. Perfectamente bien que, a ver, sos hombre de números. El proyecto económico, la intención es desregular. Si no hay acompañamiento político, Eduardo, te lo voy a decir con total claridad. El acompañamiento para que florezca la iniciativa privada, sí, para que la Argentina vuelva a insertarse en el mundo, para que multiplique sus exportaciones, para que desburocraticemos y le saquemos el pie que el Estado le ha puesto a la iniciativa privada en tantos campos, te garantizo que lo va a tener el gobierno. Lo que hay que derribar es esta idea de que hay un único camino posible, que es con una delegación extraordinaria que ningún presidente en la Argentina, bajo ningún punto de vista y en ninguna crisis, aún peores a la actual, se animó a pedirle al Congreso. Algo que permite cuestionarse cuál es la intención de fondo, porque acá no hay ni un Congreso paralizado, ni un Congreso en minoría, ni un Congreso que esté obstruyendo ni sin ganas de trabajar, y sin embargo hay un pedido extraordinario de facultades. Te quiero dar ejemplos. Es decir, el DNU, hasta que entró la ley de ayer, que yo creo que en parte se escuchó un poco el reclamo bien intencionado de muchos de nosotros, el DNU incorporaba, entre muchísimas cosas dignas de acompañar y de defender, incorporaba una que a mí en lo personal era la que más me impedía la idea de acompañarlo de la manera en que el DNU está planteado, que es o acompañás todo o rechazás todo, ¿no es cierto? Que esa es... Perdón, después el doctor me va a tener que ver, ando saliendo con una todo gripe. gusto, no, una delegación extraordinaria para que el gobierno, que aclaro, tiene una cantidad de potenciales conflictos de interés entre muchos de sus más encumbrados funcionarios y ministros y grupos económicos relevantes en la Argentina, interesados en hacerse de compañías públicas, que, aclaro, acompañamos la necesidad de achicar ese déficit y que muchas de ellas se privaticen. Pero para que nadie empañe esto con algo ideológico. ¿Ustedes ya tienen información que hay empresas pero no, es información, es Vox Populi y además es algo natural, razonable y esperable que las compañías públicas argentinas puedan quedar en grupos económicos argentinos. Eso es algo que hay que esperarlo, pero que hay que controlarlo. Y el gobierno en el DNU y en la ley también nos está pidiendo una facultad extraordinaria para que las privatizaciones ocurran por fuera del Congreso. Entonces, digo, hace 30 años tuvimos episodios de privatizaciones, algunas de ellas salieron mejor, otras peor, pero los que tenemos más de 40 años nos acordamos con algunos claroscuros de esa época, ¿no? Precios viles, generaciones de monopolios, causas de corrupción. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno dice la corrupción es la disidencia. No, señores, acá hay muchísima gente en el Congreso con total predisposición para que la Argentina arranque. Contame, y que arranque con este gobierno, pero no es de cualquier manera. No, está claro, No y me parece muy bien. ¿Y ya arrancaron o van viendo? Digo, armar comisiones. Estamos esperando que el oficialismo, sí, el gobierno de Milei, arme las comisiones. Que no lo ha hecho todavía. Todavía no se hizo. Todavía no lo ha hecho. Bueno, y es responsabilidad del oficialismo. Si ya se presentó, el ciudadano dice, bueno, a trabajar. Eduardo, es el oficialismo el que está demorando. Bueno, bien claro. Claro. Nosotros estamos absolutamente dispuestos, ya le dijimos que venga el martes el primer ministro a las comisiones a empezar a revisar artículo por artículo la ley y que no van a tener de parte nuestra ninguna demora. En todo caso, la demora va a ser por la revisión artículo por artículo para que tengamos la mejor ley que desburocratice, desregularice y haga arrancar la Argentina. Pero no es de cualquier manera, no hay que eliminar la disidencia, hay que tener un poco más de humildad, entender que hay mucha gente en el Congreso que gobierna en provincias que hace 20 años tienen humildad pocas veces se vio en la política, humildad en gobiernos anteriores. No hay que dejar de buscarla, Eduardo. Bueno, pero no Nicolás, es el momento. Humildad. ¿Por qué pensás que el gobierno lo hace? No lo sé, no lo sé. Realmente no lo sé. Realmente no lo sé. Por eso digo, es importante
que tratemos de entender la intención que hay detrás de este, digamos, el gobierno en la ley de ayer nos pide en el primer artículo que le deleguemos facultades en 11 materias, económica, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, prácticamente en todos los ámbitos de acción del Parlamento, delegaciones plenipotenciarias por 2 años con prórroga 2 años más. Básicamente nos está diciendo, tengo que gobernar sin ustedes. Entonces, yo no entiendo la razón. No entiendo la razón de Néstor y Cristina también en su No, momento, nunca pasó, Gaby. Nunca pasó. En este alcance no pasó nunca y aparte nosotros le vamos a pedir al gobierno que nos aclare los alcances de las emergencias. Porque yo no estoy en contra, efectivamente, todos los gobiernos usaron y abusaron de los DNUs, de manera que no es justo caerle con vicios de inconstitucionalidad o de ilegalidad a algo que no es ni legal ni inconstitucional. En todo caso hay que discutir el fondo. Yo tengo un problema con el fondo del DNU. Tengo un problema con mecanismos para privatizar 41 empresas del Estado que no me parecen transparentes. Con eso tengo un problema. No tengo un problema de ilegalidad. Nicolás, es no importante tengo un problema de inconstitucionalidad. Sos convocado, vos y quien sea del Parlamento, es decir, escucharnos. Porque Claro. del otro lado en casa dice, bueno, ¿y qué pasa? Lo primero que uno piensa es, están de vacaciones, esperan al 15. Bueno, pero ¿sabes qué se piensa? No, por eso no hay nada pero mejor yo que les agradezco decirlo. la invitación. Digo, te menciono rápido 2 o 3 puntos más. Digo, hay el pedido de regular un blanqueo. Entendemos la necesidad. Lamentablemente la Argentina, la informalidad periódicamente nos trae estas situaciones. No vimos en el blanqueo, por ejemplo, un premio al buen contribuyente. Digo, esta idea de que en la Argentina cada 4 años el vivo que no paga, que negrea, va a tener siempre una ventana y que todos los que pagamos impuestos religiosamente la vamos a ver pasar, es injusto. Sí, en bienes Ese va a ser un personales, aporte. sí. Ese va a ser un aporte. En bienes personales sí. Bueno, bienes personales también tiene una reducción muy fuerte en el mismo momento en que estamos diciendo que vamos a volver a levantar ganancias. Sí. Nosotros también queremos discutir conceptualmente no el equilibrio fiscal del gobierno, eso es sagrado. El gobierno se tiene que ir del Congreso con equilibrio fiscal. Pero tampoco vayamos a los rebencazos a decir que la única manera de lograr el equilibrio fiscal es ajustar a los jubilados y a los asalariados formales. Porque hay regímenes especiales, exenciones de IVA y de ganancias a diferentes industrias, reintegros de comercio, exenciones de bienes personales a los establecimientos rurales. Hay 4 puntos del producto que están en tratamientos diferenciados de gasto tributario que este gobierno no ha revisado ni uno. Y que el Congreso, que tiene la potestad original de legislar, quiere revisar para ayudar al gobierno a que pueda equilibrar el fisco sin hacerla fácil. Tengo que ir a la pausa. Ir por los jubilados y por los asalariados. Así hay que discutirlo ahí en el Congreso. Exactamente. Y que Por se eso hay sepa que y mandar se vea. leyes y Sí, no señor. DNU, para discutir. Gracias, muchas Gracias a gracias. Esto no puede esperar. Llegó la nueva X55-2.